Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes y esta es una nueva mañana informativa aquí en UCI Noticias. Somos un medio digital, así que los saludamos desde este estudio a todos los que nos ven en sus computadoras, los que están en el carro, con sus teléfonos. Ya saben que el futuro es digital y nosotros estamos en ello. Vamos a empezar esta mañana una entrevista súper interesante. Está con nosotros el señor Roque Benavides, él es presidente de la CONFIEP, este gremio empresarial tan importante en nuestro país y que por supuesto en la coyuntura tiene muchísimas cosas que decir. Señor Benavides. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos un poquito a empezar. Nos ven mucha gente joven, porque esto es digital también, ¿no? Mucha gente que quiere saber y mucha gente joven. Yo tengo todo un cuestionario, pero yo quería que usted le explique a los jóvenes que nos ven cuál es la importancia de algo que usted ha mencionado en esta cumbre que ha pasado. Hubo una mini cumbre empresarial y hablaba usted de la importancia de la colaboración entre el sector privado y el sector público. Quiero que le diga a los jóvenes por qué es importante que usted esté aquí y por qué es importante esta colaboración para que el país pueda crecer. Fíjese, ante todo es muy interesante en esta era digital que hayan canales como estamos. Realmente la revolución digital es impresionante. Así como hubo la revolución agraria, después la revolución industrial, pues hoy día estamos en la revolución digital. Dicen que nos estamos orientando ya a la revolución genética, ¡Ay, Dios! Que es el siguiente paso. Pero el mundo sigue andando y las transformaciones que se vienen dando son cada vez más rápidas. Pero yendo a su pregunta, en el fondo tuvimos esta cumbre de presidentes de las Américas y junto con eso hubo un encuentro empresarial de las Américas. Muy interesante porque los presidentes, los políticos de nuestras Américas le dan su sitio a lo que es tan importante que es la empresa, la empresarialidad. Y por supuesto eso significa que es una asociación público-privada, que el político, el líder de las naciones entiende que esos empresarios tienen algo que contribuir. No hay forma que un país pueda desarrollarse si no es de la mano lo público y lo privado, porque finalmente todos tenemos que tener el objetivo que es generar el bienestar, las oportunidades a mucho más gente. Ahí hay un tema importante. Normalmente los jóvenes, la gente que no sabe, o también un gran porcentaje de gente considera al empresariado como algo aparte, ¿no? Como un mundo aparte. No tiene en su cabeza lo que significa el aporte en generación de empleo, excepto que esté yo trabajando, pero no es la mayoría. Usted mismo ha señalado unas cifras espeluznantes de empleo. Tenemos un empleo informal, galopante, terrible. Entonces, no se percibe así de manera palpable para la gente esta importancia o que el empresario quiera estar incluido en el desarrollo del país. Bueno, la verdad es que el empresario no es solamente pues, el gerente o el presidente de una compañía grande. La gran mayoría de empresarios son los micro y los pequeños empresarios, esa gente esforzada, esa gente que se recursea con un esfuerzo para poder llevar salud, educación, en fin, bienestar a su familia. También hay que entender que cuando hablamos de empresario estamos hablando pues de inversión. Muchas veces se cree que la inversión privada es algo pequeño, algo relativamente insignificante en la economía. En el Perú, por ejemplo, del 100% de la inversión, el 80% es inversión privada, 20% es inversión pública. Así que el Estado va a venir a salvarnos, no. O sea, es una parte muy importante, pero es el sector privado. Y de ese 80% de inversión privada, el 80% es inversión nacional de peruanos y 20% es inversión extranjera. Muy bienvenida, hay que atraerla porque viene con nueva tecnología, con era digital y por supuesto con procesos y procedimientos y buenas prácticas muy importantes. Pero somos nosotros, los peruanos, los cholitos, los que lideramos la inversión en nuestro país. Y creer que el empresario es solamente el presidente del Banco de Crédito o el presidente del Banco Continental o de las grandes empresas o de Buenaventura en mi caso,
no es cierto. Yo pienso mucho en esa madre de familia esforzada que está vendiendo de repente golosinas en la calle. Pues eso es un empresario también. Y por supuesto es gente súper honorable, porque hay que rescatar que en el Perú la mayoría somos gente honorable. En estas épocas de corrupción, donde pareciera que a todos nos mancha, pues hay que reconocer que en el Perú el esforzado empresario es gente que trabaja de la madrugada hasta la noche para llevar el sustento a su familia. Yo creo que es destacable la labor del empresario, pero que no lo puede hacer solo, tiene que hacerlo junto con los políticos, con los líderes. Yo estoy leyendo ahora un libro que recomendaban de ¿por qué fracasan las naciones? Y la verdad, ¿por qué fracasan las naciones? Todavía está por definirse, pero no es por diferencia racial, por diferencia religiosa, es muchas veces porque no se entiende que se tiene que trabajar lo público y lo privado. Vayámonos un poco lejos del Perú, entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Norte está tan retrasado? Seguramente muy avanzado en armas nucleares, pero en pobreza está retrasadísimo. Mientras que Corea del Norte es uno de los grandes tigres del Asia y por supuesto con un desarrollo extraordinario que le está ofreciendo oportunidades a toda su población. Son los mismos coreanos. ¿Qué pasó ahí? Ahí de lo que se trata es de que hay una dictadura y un gobierno que está manejado por el Partido Comunista, en el caso de Corea del Norte, y en el otro hay una democracia y una apertura a los mercados, a la exportación. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos para que nuestro Perú pueda tener a esos empresarios trabajando de la forma de los coreanos del sur y no de los del coreano del norte? Bueno, en ese sentido, sus aportes al tema político desde el gremio, desde ese punto de vista, van a ser interesantes. Usted había dicho que quería que este Congreso tenga una mejor relación con el Ejecutivo. Ya juramentó el gabinete del Premier Villanueva. ¿Le parece que por fin, después de este año de Kuczynski, que retrasó un montón de proyectos, que retrasó el crecimiento, que retrasó todo, ¿no es cierto?, va a poder allanarse el camino para empezar a crecer? Fíjese, el Perú ha logrado con mucho esfuerzo estabilidad jurídica y estabilidad económica. Lo que ha faltado en estos últimos meses es estabilidad política. Y eso es producto, y enfrentemos la realidad, del enfrentamiento que proviene de las elecciones generales que tuvimos hace casi 2 años, entre el presidente Kuczynski y la señora Keiko Fujimori. Pues hoy día ya el señor Kuczynski renunció, hoy día está Martín Vizcarra. Yo creo que eso facilita el diálogo y la comprensión entre nuestros líderes políticos, porque hay que entender que en el Parlamento hay todavía una mayoría muy importante que siguen a Keiko Fujimori y con la cual hay que trabajar. Y que el señor Martín Vizcarra ya no es pues el señor Kuczynski, y creo que eso nos ha generado una estabilidad muy interesante. Ahora, de ahí a que la situación sea perfecta, de que todos los ministros son las personas idóneas, bueno, eso mucha gente lo puede discutir. Lo que es concreto es que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que coordinar. No, al peruano de a pie no le importa los pleitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que le importa es que se genere bienestar, que haya crecimiento económico, que haya chamba, como dicen, porque yo debo ser más o menos un termómetro, porque la gente creerá que yo tengo los puestos de trabajo bajo la manga, y entonces hay mucha gente que me viene y me busca, principalmente jóvenes, principalmente jóvenes. No hay derecho que en el Perú, que tiene potencial para crecer, no tengamos la capacidad para generar esos puestos de trabajo. Tenemos que ser pues como Corea del Sur, no podemos ser como Corea del Norte. Bueno, en ese sentido han habido algunas iniciativas del gabinete y una de las cosas que ha señalado que es importante es generar un empleo formal. Un empleo en buenas condiciones, es lo que literalmente han dicho. Y ahí siempre hay un problema, porque viene el tema de la informalidad, que es muy grande, el empleo formal es muy chiquito, entonces no se entiende bien cómo es que van a hacer este cambio, ¿no?
la gente, la que nos ve ahora mismo, que está en el micro, en el carro, que nos escucha, dice, hoy yo quiero mi empleo con planilla, con mis beneficios sociales, con mis vacaciones, con mi CTS, con mi gratificación. Y eso, señor Benavides, a veces se encuentra en el empresariado un poco de resistencia. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos por partes. Yo no creo que haya nadie en su sano juicio que no quiera generar puestos de trabajo, que un empresario no quiera tener más empleados si es que los necesita. Pero el 72% del empleo en el Perú es informal. Y fíjese usted, a veces hay que entender que las políticas que aplicamos hoy día pueden tener un impacto en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, se habló mucho del incremento de la remuneración mínima. Sí. Y entonces usted dice, la remuneración mínima, sí, pues hay que pagarles más. Claro. Sí, claro, está muy bien. Pero en un país donde el 72% es informal, donde la remuneración mínima no cuenta, y donde el otro 28% no todos están en remuneración mínima, sino que muchos están por encima de la remuneración mínima, ¿qué impacto tiene la remuneración mínima? El único impacto que tiene es generar más informalidad, porque las empresas que están ahí al filo de la informalidad, a la hora que le dicen, suba usted los salarios, dice, no me da, y entonces paso a la informalidad. Hay que tener políticas mucho más inteligentes, políticas que promuevan la formalidad y que, por supuesto, generen esos puestos de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Con mucho más inversión. La inversión es la que tenemos que atraer. No sé cómo hacemos para que vengan pues las industrias, porque la industria manufacturera en el Perú ha decrecido. ¿Cómo es posible que eso suceda? En el fondo, mucho, y yo vengo del sector minero, seguramente el sector minero puede contribuir a eslabonar esa industria, a generar más industria, a consumir más de la industria. No somos casilleros estancos en un país, tenemos que promover. Ahora, los grandes males del Perú son, por supuesto, la informalidad, el centralismo, porque no todo es en Lima. Yo vengo de un sector absolutamente descentralizado. Y el tercer aspecto es la corrupción, a la cual hay que combatir con todas nuestras herramientas. Pero ¿cuál es el camino o la propuesta que ustedes le plantearían en primer lugar al gobierno para no tener estas medidas que desde su punto de vista son populistas porque no tienen ningún efecto, como este aumento de la remuneración básica que usted ha señalado? No esa, pero ¿qué otra? ¿Cuál sería, desde su punto de vista, una cosa que el gobierno debería empujar para lograr las mejoras salariales? No tienen que hacer, el gobierno no es que tenga que hacer tanto. Lo que tiene que hacer es que haya estabilidad política. Ya. Y en ese sentido, nosotros sí consideramos que ha sido un factor muy importante y muy positivo esta estabilidad política que estamos viviendo. Con estabilidad política, con estabilidad jurídica y con estabilidad económica, dejen trabajar al sector privado. Todo va a fluir adecuadamente. ¿Cómo ha sentido usted todo este escándalo Lavajato respecto al tema de las empresas privadas? ¿Cuál es la lección de la participación de una empresa tan grande, tan importante como Odebrecht dentro de la política y con estos casos de corrupción? Fíjese, no generalicemos, porque en el fondo este escándalo de Odebrecht toca a unas pocas empresas, pero principalmente corrupción proveniente de Brasil. Y eso, por supuesto, también nos tiene que llevar a reflexión que tantos políticos nuestros nos decían Brasil es la alternativa, es la panacea, y Brasil no es la panacea. Nosotros tenemos que abrirnos al resto del mundo. Brasil es uno de los países más cerrados que hay en términos de importaciones, exportaciones. Por eso es que el Perú ha hecho lo que se tiene que hacer, tratado de libre comercio con otras economías. Lo cierto es que estos hechos de corrupción de Odebrecht han impactado muy negativamente a la economía peruana y al sector empresarial, porque pareciera que nos gusta generalizar rápidamente. Todos los empresarios son corruptos y eso yo no lo acepto. Sinceramente, seguramente el 99.9% de los empresarios de la micro, de la pequeña, de la mediana, de la gran empresa en el Perú somos gente absolutamente honorables, que tenemos que luchar contra la corrupción, que tenemos que ser muy selectivos con quién nos asociamos.
Pero Es no decir, creo que el 99.9, señor Benavides, me perdona, pero... en número de personas, por supuesto que debe ser. Es muy poco. La corrupción gente... está muy enquistada, señor Bueno. Benavides, incluso en la microempresa en la que usted señala, en la pequeña. O sea, no hemos visto este monstruo de Odebrecht, pero es bien conocido también que en la pequeña, en la mediana, unos que luchan, por supuesto, otros que no, o sea, están muy metidos. Yo me refería al caso de Odebrecht, ¿ya? Ya. Pero por supuesto que la corrupción está en toda la sociedad y no solamente en los empresarios. Bueno, también, En todo, eso es otro ¿no? punto. Pero, bueno, el gobierno ha propuesto algunas medidas de reforma electoral, por ejemplo, para combatir el tema de los aportes de las empresas a las campañas políticas. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que el secreto mejor guardado en el Perú ha sido cómo se han financiado las campañas y ahora comenzó a salir de dónde salía el dinero. Yo la verdad es que cuando el señor Humala dijo que había gastado 500.000 soles en su campaña presidencial, yo dije, me están tomando el pelo y ya no tengo pelo para que me tomen, ¿no es verdad? Entonces, realmente la gente habla de cifras que no se condicen con la realidad. Uno sabe cuánto cuesta pues el minuto en televisión, el minuto en la radio, inclusive los canales digitales, algo de costos tienen que tener. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma política profunda. Pero están planteadas las bases. Y para eso no hay que reinventar. Sí hay que generar nuevas ideas, pero en el mundo existen democracias que funcionan. El Perú pareciera que tiene que copiar de eso. Bueno, ¿no? pero porque no ha habido pues una reforma electoral, el corte del caño de plata que viene que podría venir de las empresas a las campañas es algo que no se ha controlado. ¿Está usted de acuerdo que se controle, que se fiscalice, hasta que de repente que se corte, que es alguna de las propuestas? Por supuesto que estoy de acuerdo, porque la verdad es que pónganse del otro lado. Los políticos, y yo soy testigo de excepción, venían a las empresas a decir, oye, ayúdame, ¿y cómo te ayudo? ¿Qué recibo me vas a dar? ¿Cómo voy a justificar yo ese aporte? No, pues tú dame en efectivo. No, pues esa es parte de la informalidad que existe en la economía. ¿Cómo hacemos las empresas? Yo trabajo en una empresa que está listada en la Bolsa de Nueva York, que es Compañía Minera Buenaventura. ¿Cómo hago yo para entregar dinero a un político que viene y me pide en efectivo? Yo no puedo hacer eso. Ahora, la informalidad en toda la economía existe y seguramente hay empresas que sí se manejan con efectivo y que sí pueden aportar. El problema es que ahí también está mezclado el narcotráfico, la tala, y el terrorismo y la tala de árboles y la minería ilegal. Bueno, eso tenemos que controlarlo. Si controlamos la informalidad, vamos a haber controlado mucho. Ahora, la digitalización, la era digital, nos presenta una oportunidad extraordinaria, que todo sea digitalizado. En Suecia, por ejemplo, el 98% de las transacciones comerciales se hacen por internet, 98%. Fíjese usted, si acá las licitaciones públicas se hicieran todas por internet, que todos pudiéramos entrar a esa información, ¿acaso puede haber corrupción? Esa es la forma de transparentar las cosas. Muchas reformas son necesarias, señor Benavides. En Dinamarca la corrupción es 0 o 1, creo. Bueno, entonces, en inglés dicen que el dicho es que el jardín del vecino siempre se ve más verde, ¿no? Bueno. Pero definitivamente en Dinamarca y en Suecia hay mucho menos corrupción que en el Perú. Y por lo tanto tenemos que copiar, replicar esas buenas procesos y lograr la erradicación de la corrupción en nuestro país. ¿Y dentro del gremio empresarial hay alguna propuesta de algún código para poder también dar como aporte, para poder controlar también, ustedes dar un aporte de control sobre la corrupción? Mucha gente no sabe que además del Consejo Nacional Anticorrupción que lidera el presidente del Poder Judicial, nosotros en la CONFIEP hemos creado el Consejo Privado Anticorrupción para precisamente llamar la atención y por supuesto denunciar a quienes entre privados tengan actos de corrupción. Pero no solo eso, nosotros exigimos a todos los gremios que son asociados de la CONFIEP que tengan códigos de ética que tienen que ser cumplidos. Y nosotros hemos retirado a muchos directores de CONFIEP porque han estado envueltos en actos de corrupción. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el señor Barata. El señor Barata hasta el año 2014 era director de CONFIEP
representando a uno de los gremios que son asociados a Confiep. Y por supuesto hay empresas constructoras que mientras que duren sus procesos de investigación han tenido que ponerse de lado. Porque también es cierto que no podemos acusar y sentenciar sin tener las pruebas adecuadas, sin que haya habido el debido proceso. En el Perú pareciera que enjuiciamos y sentenciamos con una facilidad extraordinaria. Tengamos cuidado también con eso. Los debidos procesos hay que respetarlos. La estabilidad jurídica es muy importante. Le quería pedir una opinión en ese sentido sobre lo que está pasando con el señor Humala. Fíjese, él está metido de cabeza en la investigación por el caso Odebrecht. Efectivamente, el señor Odebrecht, el señor Barat han declarado que le han dado los 3 millones y bueno, es una lluvia de millones, ¿ah? Para Keiko 1.200.000, para Toledo 700.000, para PPK 300.000, para el APRA 200.000 y 3 millones de dólares para Humala. Bueno, la cosa es que este juez les ha incautado, ha retrocedido y les ha vuelto a incautar. Es lo que hasta esta hora del día se sabe. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo afecta o no afecta este tipo de medidas a la estabilidad económica, al crecimiento, a la economía? Yo creo que la prisión preventiva tiene que ser un hecho excepcional. No puede ser que porque hay un decir de un hombre como Barata, ya se le meta a la prisión a una pareja que tiene hijos jóvenes. Yo sinceramente me pronuncié por una cuestión humanitaria de que el señor Humala y la señora Heredia no debían de estar metidos en la cárcel. Eso va contra el debido proceso. A los señores hay que enjuiciarlos y si por supuesto se le comprueban los delitos, hay que sentenciarlos y que vayan a cumplir sus años de prisión. Pero esto de prisión preventiva o esto de que ya las viviendas estaban embargadas y que van y lo sacan de su casa, la verdad es que yo no soy abogado, pero como que me suena excesivo, como que me suena a una revancha y eso no puede existir entre peruanos. Lo que tiene que haber es el debido proceso, que los enjuicien, si les demuestran que han sido culpables, que los sentencien. Y que si tienen que cumplir una sentencia larga, que la cumplan. Yo no estoy en contra de la justicia, pero lo que no puede haber es abuso del poder y abuso de las leyes, ¿no? Volviendo a su tema, ¿cuáles son los grandes proyectos que usted cree se deben impulsar este año? Porque el gobierno se ha puesto unas metas, ¿no? Volver a bajar la tasa de pobreza, que el crecimiento al 2021 sea del 5% del PBI, son unas metas ambiciosas. Ha dicho que va a impulsar la inversión pública, la inversión privada. Y esto nos imaginamos depende de los proyectos grandes que haya que impulsar. ¿Cuáles serían estos? Yo creo que los proyectos grandes en el campo de la inversión pública es claramente la reconstrucción del norte. No hay derecho que no se haya hecho con toda celeridad. ¿Vamos a volver a vivir otro Pisco? Por Dios, nuestros hermanos del norte merecen que se haga la reconstrucción con toda celeridad. Los panamericanos son una fuente importante de inversión pública. Creo que hay que meterle punche y por supuesto el hecho de que se haya llegado a un acuerdo de gobierno a gobierno con el gobierno británico está haciendo que las cosas sean muy ágiles y están funcionando. Por la información que tenemos es que estaremos listos con 6 meses de anticipación. ¿Dónde se ha visto que en el Perú 6 meses de anticipación? Enhorabuena. En el campo del sector privado hay pues muchos proyectos por realizar, proyectos de asociaciones público-privadas de infraestructura. Hasta donde yo entiendo, hay como 80.000 millones de dólares de obras de infraestructura. Hay que impulsar las asociaciones público-privadas con toda transparencia, digitalmente, que todos podamos saber qué cosa es lo que está pasando. Eso hay que impulsarlo. En el campo de la descentralización, la minería puede cumplir un rol fundamental. No se trata de que se hable de la minería contaminante, no, estamos hablando de la minería responsable, la minería que cuida el medio ambiente, la minería que respeta a las comunidades, la minería que descentraliza. Decimos en el Perú que Dios es peruano, pero parece que sus oficinas solamente están en Lima. Seamos un poquito más cristianos y un poquito más solidarios. Descentralicemos nuestro país. Yo he vivido vacaciones en Huancavelica, en La Oroya, porque mi padre trabajaba en esas zonas.
¿Acaso no hay derecho para que los huancavelicanos, la gente de Junín, la gente de Cajamarca, la gente de Ayacucho, de Apurímac, no tenga un futuro? Yo creo que hay que poner en valor todo lo que podamos hacer. El turismo, son sitios lindos. Lo que pasa es que parece que solamente nos gusta ir a la playa. Y eso no puede ser. Es que hay una contradicción, fíjese, yo he estado entrevistando a bastantes candidatos, personas de provincias, y yo he preparado esta entrevista, pero ahora que lo escucho hablar, cuando uno lee, mira y viaja, usted mucho más que yo, habrá visto por todo el Perú, faltan hospitales, faltan colegios, faltan postas médicas, faltan un montón de temas de infraestructura. La brecha en infraestructura creo que pasa a los 30 años de largo. 80.000 millones de dólares. Bueno, entonces, cuando uno lo escucha hablar, dice, ya, están los empresarios, están dispuestos a invertir, pero ¿qué pasa? O sea, efectivamente, estamos concentrados en Lima. En Lima falta y en provincias es peor. ¿Qué pasa, señor Benavides? O sea, ¿qué falta para que estas asociaciones públicas privadas reviertan en beneficio de las personas? No solamente en generación de trabajo, sino en infraestructura. Reformas importantes. Fíjese, no es mi sector, pero estando en la CONFIEP uno tiene que entrar en esos aspectos. Es salud. ¿Por qué no hacemos la gran reforma y decimos la prestación de salud, los hospitales que funcionen por un lado y la parte de seguros de salud, que uno pueda tener su seguro en salud y pueda ir a atenderse a cualquier hospital del Perú? A ver. Por ejemplo, esa reforma podría realizarse. Reforma de esos hospitales que se han construido en el Callao, que están manejados por una empresa española, extraordinario, hasta donde yo entiendo funcionan, pero como un reloj. Resulta que no les pagan a la firma española que está administrando estos hospitales. Un ejemplo buenísimo que se debería replicar en todo el Perú. Lo cierto es que tenemos que aprender a trabajar mucho más ágilmente entre lo público y lo privado y promover la inversión. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer un gobierno? Promover inversión, pero transparente. No con corrupción, no bajo la mesa, y el regreso a la cuestión digital. La era digital nos puede ayudar enormemente. Los chicos, usted dice que mucha gente joven escucha este programa, estoy seguro. Ellos saben que podemos hacer 1000 cosas absolutamente transparentes, que puedan estar viendo qué cosa pasa con las licitaciones, igual como están viendo este programa. Eso es lo ideal. Es que ahora mismo nos pueden estar viendo, por ejemplo, en Amazonas, que ayer estuvo aquí el señor que postula a la presidencia regional de Amazonas. La pobreza es el segundo departamento más pobre y la anemia es campante, ¿no? Entonces, este chico nos escuchará y dirá, ya, pero ¿cuándo va a venir acá un colegio a través de...? Porque estamos claros que es la asociación pública privada la única que puede acortar la brecha, ¿no? Sí. No, el Estado nunca va a tener dinero para cortar esa brecha solo. Entonces, ¿cuándo rayos voy a ver acá un colegio? Faltan colegios, faltan nidos, faltan guarderías, faltan postas. Otra vez lo mismo. Claro, no es inmediato, pero lo cierto es que en el Perú hemos progresado mucho. No seamos fatalistas. En los últimos 25 años, la pobreza se ha disminuido sustancialmente en el Perú. Se ha generado una estabilidad política y jurídica muy importante. Hoy día en el Perú tenemos tratados de libre comercio que en cada uno de esos tratados de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Eso no existía hace 25 años. Hoy día el Perú tiene grado de inversión. Eso era insoñable hace unos años. En el vecindario, en América Latina, somos uno de los pocos que tenemos eso. Somos parte de la Alianza del Pacífico, los países exitosos. No somos pues Mercosur, no somos Pacto Andino, no somos pues la República Bolivariana. Y por supuesto tenemos un Banco Central de Reserva absolutamente independiente y hemos tenido la suerte de que el señor Julio Velarde ha sido reelegido por tercera periodo y va a estar 15 años con nosotros. Oiga, el Perú ha avanzado mucho, no seamos fatalistas, que por supuesto hay impaciencia, que hay reacción de la población porque dice, a mí no me está llegando. Y por supuesto tenemos que actuar con rapidez. Por eso es que es insólito que en el Perú los políticos estén creyendo que son enemigos entre ellos. En el Perú no pueden haber enemigos, lo que pueden haber es adversarios políticos, pero el objetivo solamente puede ser uno,
generar progreso y bienestar para todos los peruanos. Mire, señor Benavides, tenemos preguntas del Facebook y tenemos una y otra que me están poniendo aquí. Bueno, usted es una persona muy comprometida por lo que veo con los temas políticos y los linkea muy bien con el tema empresarial, ¿no? Eso nos queda claro, así que le tengo que hacer la pregunta de cajón, si algún día dará el paso a la política. Fíjese, yo le voy a contestar lo que contesto permanentemente porque creo en lo mismo. Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. Bueno. Y Aya de la Torre agregaba, y si no es político se queda en lo primero. Yo no voy a decir que soy apolítico. Yo hago política todos los días, porque tenemos derecho a decir lo que pensamos. Cada peruano un voto. La gran empresa del Perú se llama Perú Sociedad Anónima, donde cada uno de nosotros tiene una acción y que vota y que da su opinión. Yo creo que es fundamental que los empresarios saquemos la cara. Nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Como los periodistas decentes no tienen nada de qué avergonzarse. Habrá dicho mejor. ¿Ah? Habrá dicho mejor. Efectivamente, los decentes nada que ver. Nada, sí pues. Y entonces hay que ser conscientes de que tenemos que participar en política. Eso no quiere decir participar en política partidaria. Además hay conflictos de interés. Si uno está en el sector privado, más bien tiene que salir para poder emprender ese apostolado que significa participar en política, ese apostolado que nos enseñó un Aya de la Torre. ¿Cuánto quisiéramos tener un Ramiro Prialé, un Aya de la Torre, que hoy día tanto nos hacen falta? También me mandan otra pregunta del Facebook, que es, por favor, señor Benavides, si podría dar un ejemplo de minera que no contamina. Bueno, nosotros en Buenaventura tenemos 8 operaciones en 7 departamentos del Perú. En todas ellas recirculamos el agua, en todas ellas tenemos, por supuesto, los más altos estándares medioambientales. Tenemos, claro, canchas de relaves que la gente dirá, se ve feo. Sí, sí, pero eso no es contaminación, eso es impacto ambiental. O sea, hay un cambio en el terreno. Todo lo que hace el ser humano tiene un impacto medioambiental. No podemos pretender decir que en este ambiente donde estamos respirando no estamos impactando el aire. Claro que lo estamos impactando. Hay que ser conscientes de que el cuidado del medio ambiente no significa no impactarlo. Y nosotros, en la gran mayoría de empresas, en Antamina no se contamina, en Yanacocha no se contamina, en las minas de Saudo, en Copa, en Cuajone, Toquepala, no se contamina, en Bambas no se contamina. Por favor, una cosa es contaminación y otra cosa es impacto medioambiental. Eso por supuesto se da en todo, las ciudades. Veamos, pues, por Dios, qué cosa, no significa distinto tener un jardín a tener una casa construida encima de ese jardín. Claro que sí. Pero para los impactos ambientales están los estudios, ¿no? Pero, por supuesto. ¿Qué hace? Esto es bueno explicarlo porque no se entiende. ¿Qué hace que las empresas tengan planes de contingencia para mitigar este impacto? Pero por supuesto, y tienen que haber planes, en el caso de las minas, planes de cierre una vez que se termina la explotación minera. No, hablemos las cosas, fíjese, el desarrollo sostenible, de acuerdo a las Naciones Unidas, para hablar políticamente correcto, contempla el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, pero del cuero salen las correas, el desarrollo económico. Son los 3 factores, cuidado del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo económico. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar para lograr un país próspero, un país que ofrezca más oportunidades a más gente. Muy bien, señor Benavides, se nos acabó el tiempo. Gracias a David, gracias a Beltrán Gómez. No puedo ver todos los que me están escribiendo, a que nos han enviado sus preguntas. Siempre vamos a estar atentos a ellas y a partir de ellas vamos a plantear, como siempre, nuestras conversaciones. Ha sido un gusto tenerlo esta mañana. Nos quedábamos mucho más charlando, pero nos gana el tiempo. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos con más. Tenemos, ¿ya llegó la congresista? Marta Moyano viene luego para conversar con nosotros. Ella va a ser candidata, es candidata a la teniente alcalde para la Municipalidad de Lima. Ya volvemos.